Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Tenía muchas cosas que me disgustaban de mis veranos de crecimiento. Mamá y papá parecían tener una conexión directa con alguna reserva de pasión por los viajes que los motivaba a estar constantemente en movimiento en cada momento libre que tenían. Siendo un hijo único con no mucha más familia, fui arrastrado a cada viaje, cada lo que sea más grande del mundo, paseo en mula por el Gran Cañón y un divertido crucero que les llamó la atención. Tenía que ir con ellos. Una de las muchas molestias que venían con estos viajes era la falta de entretenimiento propio. Quiero decir, esto fue a mediados de los 80. Nintendo aún no había lanzado la Game Boy, e incluso si lo hubieran hecho, no hay forma de que mamá y papá me hubieran dejado tener una. Ni siquiera me gusta la televisión. No hay nada nuevo que descubrir en la pantalla que no se pueda explorar en el mundo real, decía a menudo papá, mientras mamá asentía con él. Esto casi nunca dejaba de producir un suspiro de irritación o un giro de ojos de mi parte. No fue hasta un crucero, cuando tenía 11 años, que finalmente dejaron de presionarme para que los acompañara en cada viaje. En ese momento, me había vuelto bastante independiente, incluso hasta el punto de que me permitían deambular un poco por mi cuenta cada vez que hacíamos puerto. Tal vez, en retrospectiva, permitirme hacerlo no fue la elección más sabia. Nunca prestaba atención a los detalles importantes, incluso cuando mis padres me decían lo importante que era saber estas cosas. Casi nunca sabía en qué puerto estaba realmente, ni siquiera podía recordar el nombre real de la línea de cruceros que tomábamos. Así que, para sorpresa de nadie, me quedé accidentalmente en un puerto. Lo primero que hice fue, comprensiblemente, asustarme cuando vi que todo el barco se había ido. Con lágrimas corriendo por mi cara bronceada por el sol, caminaba y buscaba desesperadamente algo que reconociera. Parecieron horas, aunque probablemente más como minutos, antes de que mis ojos finalmente se posaran en un uniforme familiar. Era de la misma línea de cruceros que el que estábamos tomando, pero en lugar de uno que habíamos tomado en el pasado. Ella también estaba bronceada por el sol, probablemente por un verano pasado en cubierta, sonriendo amablemente a los a menudo groseros vacacionistas marineros. Llevaba una versión corta de la camiseta del uniforme con pantalones cortos de mezclilla de talle alto. Le di un ligero toque en el brazo. «Oh, hola, pequeño brote de frijol, ¿estás perdido?», me saludó con una cálida sonrisa en su rostro que instantáneamente me hizo sentir seguro. Ese pequeño consuelo me hizo llorar de nuevo mientras asentía y trataba de explicar entre jadeos que me habían dejado atrás. Su nombre era Josie. Nunca lo olvidaré. Esta chica, esta dulce e increíble chica, podría haber puesto los ojos en blanco, podría haber tenido una mala actitud o haberle pasado el problema a otra persona. En cambio, caminó conmigo por el puerto durante una hora para ponerse en contacto con las autoridades correspondientes. Ellos, por otro lado, no tenían mucha ayuda que ofrecer, ya que básicamente sugirieron que volara al siguiente puerto para encontrarme con mis padres o que uno de los siguientes barcos que fueran en la misma dirección me llevaría. Además de eso, se comunicaron por radio con el crucero, que finalmente puso en contacto a mamá y papá. Más que nada, parecían un poco irritados con ambas soluciones ofrecidas, ya que cualquiera de ellas probablemente acortaría unas vacaciones. Aún así, sin pensarlo mucho, sugirieron IOP en cualquier crucero que me llevara a continuación, y si teníamos suerte, aún podríamos continuar nuestra gran aventura. En retrospectiva, fue una idea estúpida y horrible. Pero, ¿qué puede hacer un niño de 11 años? Confié ciegamente en mis padres y en todos los adultos a mi alrededor, así que, a pesar de muchas lágrimas, acepté. Josie ya había perdido su propio viaje a estas alturas, así que se unió a mí en la búsqueda de un viaje al siguiente puerto. En realidad, fue ella quien vio a 2 empleados de otra línea de cruceros parados cerca de la sala de embarque para el barco. Josie corrió para saludarlos. Eran mucho más pálidos en comparación con el resto del personal de la tripulación que había conocido hasta ese momento. Y su comportamiento era, por decirlo menos, extraño.
Mirando hacia atrás, estaban tensos y formales, muy parecidos a un soldado o tal vez a un policía. Sus polos y pantalones cortos de colores claros no hacían mucho para distraer de la mirada distante en sus ojos. Incluso a los 11 años, de alguna manera capté esa mirada. Al principio, parecían aprensivos. Uno de ellos afirmó que su barco no estaba actualmente listo para pasajeros y que estaban participando en una prueba de funcionamiento. El otro intervino: no, tenemos algunos pasajeros, pero no estamos operando oficialmente. Ambos tenían acentos del medio oeste americano y hablaron en voz baja entre ellos antes de que el segundo se hiciera a un lado para tener una conversación susurrada por su walkie-talkie. Después de un minuto, la conversación terminó y regresó con la noticia de que se nos permitiría subir al barco. El segundo afirmó que el capitán del barco había hablado con el mío y lo había autorizado. No tenía una razón clara en ese momento para estar aprensivo. Quizás fue la intuición o tal vez solo mi mente de 11 años se sintió abrumada por la situación, pero, temporalmente me desconecté. Dejé caer mi pequeño trasero al suelo y lloré. No, seguía exclamando. No me importa si tienen que dar la vuelta a todo el estúpido barco. Los hombres parecían irritados conmigo, pero no Josie. En cambio, se arrodilló para consolarme y se ofreció a quedarse conmigo todo el camino. Yo acepté. Rápidamente nos apresuramos y compramos un crucero que para mí se veía casi igual que cualquier otro que había visto. Mientras embarcábamos, los hombres explicaron que había un aviso de tormenta en efecto, por lo que tendríamos que quedarnos en nuestra cabina. La cena se entregaría antes de acostarse y nos reportaríamos por la mañana. Lo suficientemente satisfactorio para mí y para Josie. Pasamos horas charlando. Ella sobre su vida como joven adulta, la mía como un niño único que se dirigía hacia la pubertad en cuestión de años. Fue fácil abrirse a Josie. Después de la cena, las dos nos cansamos rápidamente. Me quedé dormido y no puedo imaginar que Josie se quedara muy atrás. El sueño me había golpeado tan fuerte que se necesitó que alguien me sacudiera bastante para que realmente me despertara. La habitación estaba oscura y el cielo exterior no hacía nada para aliviar la oscuridad. Me sentí somnoliento y casi sedado. Incluso habiéndonos conocido solo por un par de horas, reconocí la voz de Josie en la oscuridad. Algo anda mal, dijo. Ella tenía razón. Algo andaba mal. A pesar de la oscuridad que impedía que entrara la luz y el aviso de tormenta del que nos habían advertido, la noche era silenciosa. El barco estaba sorprendentemente estancado, sin una sola ola que se estrellara contra su costado. Josie me pidió que le tomara la mano y, después de un momento de buscar a tientas en la oscuridad, la encontré y lo hice. Me guió hacia la ventana y corrió la cortina. La noche era silenciosa y el océano de alguna manera estaba completamente quieto. Y la noche estrellada y clara era de alguna manera negra y sin nubes. No había luna en el cielo, aunque de alguna manera podría decir sin lugar a dudas que estaba vacío. El cielo estaba realmente vacío. El barco no se movió ni una pulgada, ni siquiera se balanceó contra el agua. Y luego, un chillido ensordecedor se disparó a través de la noche como un rayo. Estaba allí y luego se fue en un instante. Todavía no había suficiente luz para que ninguna de nosotras se viera la una a la otra. Y, sin embargo, sentí una mirada aterrorizada mientras ella agarraba mi pequeña mano con más fuerza. Yo apreté de vuelta e intenté mostrar solidaridad en una situación que no era sólida, que era aterradora y cambiante como deberían haber sido las aguas. Solo unos minutos después llegó el segundo sonido. Fue otro chillido, esta vez tritonal con octavas altas y bajas que nos causaron a ambas dolor. No podría en 1.000.000 de años explicar exactamente por qué nuestros cuerpos hacen cosas como esta, pero de repente sentí que me movía hacia la puerta. Aún sosteniendo la mano de Josie, salí corriendo al pasillo con poca luz. ¿Qué estás haciendo? Más despacio, gritó ella en vano. Golpeé las puertas exteriores y fue como ser golpeado con un nuevo nivel de gravedad. Pesado, pero solo un poco más de lo normal para ser inquietante. Era la misma oscuridad que habíamos visto desde la ventana, estaba presente en tu cara y era premonitoria, ocultando casi todo excepto los sonidos ahora apagados de los chillidos que de alguna manera eran más fuertes adentro.
Ahora, pensarías que a estas alturas, José me estaría arrastrando de vuelta a la cabina. Sin embargo, había algo en esa presencia que también la atrajo hacia los sonidos ahora apagados que resonaban lo suficiente en todo el barco. Rápidamente estábamos parados frente a una puerta marcada como solo personal, y rápidamente pasamos por delante de esa advertencia. A partir de ahí, nos aventuramos a través de pasillos que estaban tenuemente iluminados y, sin embargo, de alguna manera más brillantes que la luz exterior. Las tuberías corrían a lo largo de cada pared, sobre las cuales el sonido reverberaba constantemente. Torciendo, girando y finalmente descendiendo a un amplio pasillo que terminaba en puertas dobles con 2 ventanas rectangulares verticales. «Espera un segundo», susurró José, soltando mi mano y acercándose cautelosamente a la ventana, haciendo todo lo posible por no ser vista. Dejó escapar un jadeo rápido antes de ahogarlo con una mano. Yo también me agaché en silencio, la parte inferior de la ventana apenas lo suficientemente baja como para alcanzarla de puntillas. La habitación interior era grande con paredes de metal desnudas, revestidas con tuberías similares a las del pasillo exterior. En una vista de las esquinas, montones de ropa diferente yacían en montones. Noté que había uniformes de algunas líneas de cruceros diferentes aquí y allá. Había varios grandes desagües de metal en el suelo, así como otra puerta doble en el lado izquierdo de la habitación. Pero lo que dominaba todo el espacio era lo que parecía ser una gran jaula que se sentaba en la pared del fondo. Una jaula muy, muy grande. Parecía hecha a toda prisa en retrospectiva, posiblemente de varios contenedores de envío y algo de acero de repuesto. Enorme e inminente, no obstante. Dentro se veía oscuro, gravemente oscuro como la atmósfera fuera del barco. Sentí que mi cuerpo comenzaba a sudar y temblar. José no se movió. 2 hombres con equipo médico de protección y máscaras de gas entraron por la otra puerta con un hombre mayor vestido con pantalones cortos de color caqui, chanclas y una camisa de botones estampada. Parecía estar en un estado muy sedado. El pobre hombre apenas podía mantenerse en pie por su cuenta. Uno de los hombres con máscara de gas sostuvo al hombre firmemente mientras el otro lo desnudaba. Luego ambos soltaron al hombre y le dieron un ligero empujón hacia la jaula. Tropezó y finalmente cayó hacia adelante, tal vez a 2 o 3 pies de las barras improvisadas. El hombre se movió un poco e intentó sin mucho éxito al menos levantarse sobre las rodillas antes de colapsar en el suelo de nuevo. Los 2 hombres con máscara de gas dieron varios pasos hacia atrás y vieron alguna forma de movimiento dentro de la jaula. Una pequeña mano pálida agarró una de las barras. Luego otra mano, y otra y otra y otra. Más comenzaron a salir y comencé a notar que no todas eran normales. Algunas estaban severamente deformadas, cortadas o asquerosamente podridas. Había brazos que eran demasiado grandes para pertenecer a un ser humano y otros apéndices que ciertamente eran extremidades, pero no de nada conocido por el hombre. La oscuridad dentro del contenedor de alguna manera había disminuido y ahora podía ver que una masa increíble de carne horrible se había presionado contra las barras. Los brazos, ahora docenas y docenas, se estiraron de forma antinatural, agarraron al hombre con fuerza y lo levantaron en el aire. Lo sostuvieron allí por un segundo, hasta que incluso sedado, el hombre dejó escapar un grito que está grabado para siempre en algunas de mis peores pesadillas. Los brazos tiraron del hombre con tanta fuerza hacia la jaula, y lo que es más importante, hacia sí mismo, que su cuerpo se rompió por completo. La sangre explotó en la habitación por solo un momento antes de que la gravedad oscura de la masa la atrajera de nuevo. Pareció entonces que toda la habitación comenzó a vibrar a medida que la sangre se filtraba en la masa. Luego se retiró a la oscuridad de nuevo, y por un momento, todo estuvo quieto. Con el horror frente a mí, no había estado observando a los hombres con máscaras de gas. Pero en los pocos momentos que pasaron, uno sacó un portapapeles y escribía furiosamente. El otro tenía las manos sobre las orejas y aún miraba a la jaula. Las barras ahora me parecían demasiado anchas, no lo suficientemente seguras, no seguras. Mi cerebro de 11 años comenzó a procesar la situación, y mi cuerpo tembló con más fuerza. Quería agarrar a José, quería correr. El sonido que vino de algún lugar dentro de la jaula,
ese mismo chillido tritonal y horrible de antes, me detuvo en seco. Era como si la cosa estuviera desatando miles de lamentos de muerte horrorizados a la vez, y estar tan cerca no solo era doloroso, sino también nauseabundo y vertiginoso. Mi visión comenzó a volverse borrosa. Parecía que Josie estaba sufriendo el mismo problema y sus rodillas se doblaron. Trató de apoyarse contra la puerta, pensando que estaba cerrada, pero claramente no tenía cerradura, ya que se abrió fácilmente en la cámara de la muerte de la habitación. Hubo un segundo de quietud y conmoción mientras la puerta se abría y eventualmente se cerraba de nuevo. Los hombres con máscaras de gas se quedaron mirando a Josie y a mí mientras ella intentaba desesperadamente ponerse de pie. Me agarró la muñeca con demasiada fuerza mientras los hombres se daban cuenta de lo que había sucedido y comenzaban a perseguirnos. Mis oídos sonaron y mi visión estaba completamente negra mientras pasábamos por pasillo tras pasillo. Ella era sorprendentemente rápida y me sentí agradecido cuando la puerta exterior finalmente apareció a la vista. La atmósfera exterior era mucho menos imponente que antes. El agua parecía más natural e incluso había algunas estrellas visibles en el cielo. Esos factores no cambiaron el sonido de los pasos inminentes constantemente detrás de nosotras mientras corríamos por la cubierta. Una vez que llegamos al callejón sin salida, miré hacia atrás y noté que los hombres se habían quitado las máscaras de gas, revelando los rostros de los mismos hombres que nos ofrecieron un viaje en el puerto. Josie miró a su alrededor con desesperación por un momento mientras se acercaban rápidamente, antes de agarrar una silla de madera de la cubierta y tirarla por la borda. Luego hizo lo impensable. Aún agarrando mi muñeca, me arrastró hasta el borde y, con un movimiento rápido, me arrojó. Mientras caía, la vi tratando de subir por el borde y siempre teniendo éxito antes de ser arrastrada de vuelta a bordo. Después de eso, golpeé el agua con fuerza y sacudió mi pequeño cuerpo lo suficiente como para dejarme completamente inconsciente. Todavía no sé cómo sobreviví. Solo sé que fui encontrado 3 días después de haber desaparecido del puerto. Sí, desaparecido. Los hombres con máscaras de gas y su capitán nunca se habían puesto en contacto con el crucero. Mamá y papá no tenían idea de que yo siquiera había salido del puerto. Volaron de regreso a buscarme después de que llegaron a la siguiente parada y aún no habían sabido de mí. Una familia en un largo viaje de ocio en este pequeño bote me había encontrado, inconsciente en una silla de cubierta rota, extrañamente. Múltiples médicos insistieron en que solo había estado en el agua durante 12 a 24 horas, a pesar de los días que no se contabilizaron. En última instancia, estuve propiamente catatónico los primeros días después, y la historia que eventualmente conté, la misma historia que acabo de compartir contigo, se dijo que era el trabajo imaginativo de un niño traumatizado. Supongo que el trauma muy real, un trauma que afortunadamente disuadió a mis padres de volver a sacar viajes en crucero, fue la razón principal por la que olvidé todo durante años después. Bueno, casi todo. El nombre Josie se quedó conmigo toda mi infancia. Estaba obsesionado y no sabía realmente por qué. Le puse a nuestro perro de la familia Josie, le puse a mis muñecas Josie. Cuando mis padres finalmente cedieron en su odio por la televisión y los videojuegos, si podía elegir el nombre de un personaje, Josie, siempre. A medida que me hice mayor, las cosas regresaron aquí y allá, pero no fue hasta la edad adulta joven que una extraña coincidencia trajo todo de vuelta, golpeando fuerte como las olas del océano. Mi entonces prometida y yo estábamos en un viaje por carretera, un modo de viaje muy superior para las vacaciones en mi opinión, y nos detuvimos en una pequeña tienda de comestibles familiar a lo largo de la costa oeste. El hombre que era dueño de la tienda, un anciano amable, atendía la caja registradora mientras su esposa surtía estantes. Comenzó a atendernos mientras charlaba con mi prometida sobre sus viajes. Yo, sin embargo, presté poca atención, ya que mis ojos se posaron y se fijaron en una foto antigua de una joven que estaba en el mostrador interior junto a la caja registradora. Me pareció tan familiar de una manera que de repente me hizo sentir mareado. El anciano lo notó de inmediato y tomó la foto. Ah, sí, esa es nuestra hija. No fue un caso grande, pero hicimos todo lo posible para encontrarla. La mantengo aquí para que siempre esté con nosotros. Su voz no flaqueó.
Estaba claro que hablaba mucho de eso a lo largo de los años en conversaciones amistosas con los clientes. Amaba tanto el océano y trabajaba para esa maldita línea de cruceros cada verano. Para entonces, la esposa había dejado su trabajo y se unió a otra conversación, primero regañando a su esposo por maldecir frente a los clientes, y luego hablando un poco más sobre la hija, como se fue para el verano y nunca regresó, ¿se había perdido en el mar de alguna manera? Todo estaba empezando a volver a mí cuando mi prometida dijo, parece que era increíble. ¿Cómo se llamaba? Creo que aquí es cuando la anciana pareja se puso un poco emotiva. La mujer desvió la mirada por un momento antes de que el hombre le pusiera la mano en el hombro en un esfuerzo por consolarla. Su nombre era Josephine. Pero siempre se hacía llamar Josie.